Gloria a Dios. ¡Qué lindo! Vive Dios, aleluya. Bueno. Gracias, Cristo. Me deja saber, Francesca. Ya sí, amén. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 1. Amén. Ya el pastor nos presentó, mi nombre es Ariel Miranda Morales, ando con mi esposa Francesca Méndez Parrilla, venimos desde Manchester, New Hampshire, perseveramos la iglesia La Esperanza, la cual la pastorea nuestro pastor Roberto de Jesús y su esposa Mónica. Le damos las gracias al pastor Mole y a su esposa por permitirnos estar aquí. Es una gran responsabilidad invitar a una persona a predicar. Muchas veces pensamos que la predicación del evangelio es cualquier cosa, o que el altar es cualquier cosa, o que el micrófono es cualquier cosa. Todas estas cosas han sido santificadas para la predicación del evangelio y para proclamar las virtudes de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y no solamente que murió, sino que también resucitó, porque la palabra dice que si él hubiera muerto y no hubiera resucitado, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero él resucitó, y esto es lo importante, y no solamente que resucitó, porque si él hubiera resucitado y se hubiera quedado en la tierra un poco más, también se hubiera muerto igual que Lázaro. Lázaro también resucitó de entre los muertos, pero volvió y murió. Cristo no volvió a morir, porque resucitó una vez y para siempre, para que nosotros tuviéramos esperanza en esa resurrección, porque la palabra dice que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que nos va a levantar también a nosotros y nos transformará y nos dará un cuerpo de gloria que no comete pecado, que no es tentado por el pecado, porque donde Él nos ha prometido estar no existe el pecado, ya no hay más pecado, porque ya Él acabó con el pecado en la cruz del Calvario. Solamente estamos esperando su venida para que seamos salvos de este mundo de pecado. Hermano, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Pueden sentarse, hermano. Vamos a estar predicando bajo el tema imitemos a Jesucristo. Pero yo quiero pedirle a mi esposa que cante otro coro más, un medley de coro, que yo pensé que iba a cantar y no lo canto. Quiero que, si el pastor lo permite. Amén. Hay vigilia. Estamos de vigilia. Estamos de vigilia. Ay, ay, ay. Hasta mañana del domingo. Y si pueden conseguirme un poquito de agua. Aquí hasta el domingo. Y si pueden conseguirme un poquito de agua. Y si es temperatura ambiente, mucho mejor. Me gustaría que mi esposa cantara aquel coro que comienza violento. Aquel fuego que cayó sobre 120 una vez me hizo pentecostal. Bueno, vamos allá. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Aquel fuego que cayó a 120 una vez me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Él me hizo de la cabeza a los pies. ¿Cómo que dice? Y fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Y fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies.
es grande, mi Señor. Imitadores de Jesucristo. ¿Me trajeron un poquito de agua? ¿Dónde? Aleluya. Esta es mi gasolina, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Para los que no me conocen, yo tengo una condición de la vista. No soy ciego, pero tampoco veo muy bien, que digamos. Ya con mi ojo izquierdo casi no veo, no puedo leer ya. Con mi ojo derecho un poco. Ahora mismo no le veo las caras a ninguno. Y eso es una bendición. Porque no me voy a sentir intimidado para decir lo que tenga que decir. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Quizás si tuviera mi vista buena, tuviera temor para predicar la palabra, pero la Biblia dice en Filipenses capítulo 1, versículos 28 y 29, por nada intimidados. Porque el enemigo siempre va a tratar de intimidarnos, no importa los motivos, él siempre encuentra la forma de cómo meter miedo en nuestros corazones. La diferencia es que cuando sentamos el miedo en el corazón, es que Dios dice, tienes que sacarle valentía, tú tienes que sacar coraje, tú tienes que demostrar que los genes que tú posees no son los genes de un demonio, que son los genes de un rey, que eres el Hijo de Jesucristo, que Él te conquistó en la cruz del Calvario para presentarte al Padre. Eso es lo que nosotros debemos de conocer, debemos de saber quiénes somos en el Señor y tener identidad. Muchas veces el diablo pone en nosotros tropiezo, pone en nosotros miedo, pone el temor porque no tenemos identidad. Pero cuando nosotros tenemos identidad, nunca caminamos hacia atrás, siempre vamos hacia adelante. Y no importa en la velocidad que tú vayas hacia adelante, lo importante es no detenerte ni retroceder. Dios quiere que seamos imitadores de Jesucristo, porque en Jesucristo está la perfección. Y esta perfección, esta madurez y esta completura que se encuentra en el Señor, Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Imitar a una persona, en palabras simples, es comportarnos o tener una conducta similar o parecida a alguien o algo. Una persona nunca va a imitar aquello que no aprecia, aquello que no lo impacta, aquello que no le impresiona. Nosotros por naturaleza tenemos la capacidad de imitar aquello que nos gusta. Vemos en el mundo que los niños quieren imitar a peloteros, quieren imitar a jugadores de baloncesto, quieren imitar a personas que actúan en el cine, quieren ser como artistas en el mundo, pero muy poca gente quiere imitar a Cristo. Y aún en la misma iglesia muchas veces no imitamos a Jesucristo. Y muchas veces el Cristo que nosotros estamos mostrando al mundo es un Cristo diferente al que presenta la palabra. Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 9 dice que si presentamos a un Cristo diferente al que estamos predicando, un evangelio diferente al que estamos predicando, sea anatema. Y muchas veces nosotros lo que por nuestra boca estamos mostrando es a un Jesús que no es el Jesús que predica la palabra, que no es un espíritu el que predica la palabra y que no es el evangelio que predica la palabra. Por eso tenemos que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, para cuando pongamos el evangelio no pongamos palabras de nuestro propio corazón, sino que pongamos la palabra que Dios escribió, que dejó establecida para nosotros, y que busquemos lo que Él quiso decir en esa palabra. Muchas veces nosotros queremos impresionar a los hombres, iglesia, pero nosotros no estamos llamados para impresionar a los hombres, para impactarnos en la carne, para predicarnos a nosotros mismos. Yo no me canso de repetir estas palabras, y si el Señor me llevare a predicar el mundo entero, seguiré diciendo lo mismo. Muchas veces nos preocupamos por predicar algo diferente, y escucha bien, iglesia, Dios no quiere que tú prediques algo diferente. Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 1, no es problema ni me es molestia escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y Pedro dice, aunque ustedes tienen conocimiento de estas mismas cosas, yo me voy a procurar que antes de que yo parta, dejárselas escritas para que ustedes las tengan. Y nosotros no podemos cansarnos de escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces estamos buscando algo diferente. Y cuando estamos buscando algo diferente, el diablo toma ventaja para tomar posición en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, para traernos algo diferente. Y nos presenta algo diferente, pero que es totalmente apartado del Señor. Iglesia, hay un refrán en el mundo que dice que la repetición es la madre de la retención. Llevamos 2000 años predicando el evangelio, es el mismo evangelio. Y todavía hay personas buscando revelaciones diferentes, palabras diferentes.
Y el evangelio es algo muy sencillo. Cuando Cristo predicó el evangelio, Cristo no se preocupó por buscar palabras excelentes, sino que le enseñó en parábola, le enseñaba con las cosas de la naturaleza, con las cosas de la agricultura, con las cosas de la construcción, con las cosas del hogar, con las cosas del campo, con las cosas de la pesca. Y con estas cosas sencillas Él se mostraba al mundo y le llevaba un mensaje sencillo. Porque el trabajo de un maestro no es coger las cosas fáciles y enseñarlas de manera difícil. El trabajo de un buen maestro es coger lo difícil y convertirlo en fácil. Y no hay un maestro más grande que Jesucristo. Cristo dijo en Mateo capítulo 23, a nadie llaméis maestro, porque un solo es vuestro maestro y es el Cristo. Y a nadie llaméis Padre mío, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo. Y hoy día estamos buscando muchos padres. Y hoy día estamos buscando muchos maestros, pero no se acercan a lo que dice el Señor. La palabra dice que tenemos que tener cuidado, porque en los posteros días se amontonarían personas que tendrían comezón de oír y se juntarían a falsos maestros que le arrasquen los oídos. Y nosotros no estamos puestos para que nos arrasquen los oídos. Qué rico cuando uno tiene un dolor, un picocito en el oído. Uno coge un isoto, un cute y pega. Y cuando sabes qué pasa, que tú sigues con el gustito, y sigues con el gustito, y sigues con el gustito, y cuando vienen te estás lastimando el tímpano. Tienes tu oído lastimado. Y cuando pasa una semana tienes una infección. Y te das de cuenta porque tienes un dolor profundo que no puedes soportar, que no te deja dormir. Y así somos nosotros cuando nos acercamos a falsos maestros. Poquito a poco dicen cosas que nos gustan, halagüeñas, nos van apartando del camino. Y cuando nos damos cuenta que estamos en un error, que estamos enfermos, ya es una infección lo que hay en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Por eso Cristo se presenta como el mejor ejemplo a seguir. Cristo dice en San Juan capítulo 3 versículo 15, yo os he dado, yo os he enseñado, yo os he dado ejemplo cómo deben de actuar. Y el contexto de este texto es que Cristo estaba lavando los pies a sus discípulos. Y Pedro no quería que le lavara los pies. Y dijo, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y él le dijo, si yo no te lavo los pies, tú no podrás estar conmigo en el reino de los cielos. Dijo, báñame completo. No te necesito bañar completo, porque el que ya ha escuchado la palabra ha sido limpio. El que se ha bañado ya está limpio. Solamente necesita limpiar los pies. ¿Por qué tenemos que limpiar los pies? Porque los pies están en el apresto del evangelio de la paz. Y muchas veces cuando nosotros vamos caminando, vamos recogiendo el polvo del mundo, y si no nos damos cuenta contaminamos el evangelio. Y un apresto que es muy lustroso, muy limpio, muy hermoso, muy brilloso, dejamos que se ensucie. Por eso debemos de estar limpiando el apresto del evangelio de la paz por medio de la escritura. La palabra dice, ¿con qué será limpio el joven? Con guardar tu palabra. ¿Con qué es limpio el hombre, iglesia? Con guardar la palabra del Señor. ¿Con qué es limpio el evangelio del apresto de la paz? Como dice la palabra, tan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas sobre los montes. Y nosotros somos los que estamos anunciando la buena paz del Señor sobre los montes de los corazones, aquellos que se endurecen, de aquellos que no creen, pero que el Señor nos ha mandado a llevar su palabra para que ellos no tengan excusas en el día postero. La palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, muévete al mar, y se echaría en el mar. Y hay personas que tienen el corazón que es como un monte pesado, duro, lleno de minerales, de piedra, de tierra, que tienen árboles, que tienen de todo, pero no tienen vida porque están muertos. Y Dios nos ha dado la palabra para que vayamos a ellos, para que por medio de esta palabra los resucitemos en Cristo Jesús, para que vengan a un nuevo nacimiento. Cristo es el primer nacido, para que nosotros de Él tengamos la genética, los genes de Dios, para que podamos participar de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice que nosotros pertenecemos a esta forma de vida y somos participantes de la naturaleza divina. La palabra dice que Cristo es el primogénito de la creación, dice Colosenses. Cristo es el primogénito de la creación. Primera de Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es el primogénito, es la imagen del Dios viviente. Primogénito es prototocos. Prototocos es el primer nacido. También prototocos es el prototipo. El prototipo es el molde por el cual tú vas a hacer las demás copias. Y Cristo es el prototipo para que nosotros seamos copias perfectas. Él es el modelo a seguir. La palabra dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. El Señor no quiere que el molde del creyente sea el sistema de vida que tiene el mundo, que es gobernado por los demonios,
que gobernado por la carne, por hombres que amadores de sí mismos se alejan del Señor y también están haciendo lo que puedan hacer por alejar la iglesia del Señor. Hoy día el ateísmo se ha levantado como un baluarte en el mundo para tratar de opacar al evangelio de Jesucristo, pero la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia de Jesús. Y nosotros debemos demostrar a Jesucristo y debemos de hacer frente a todas estas cosas que se levantan, iglesia. No nos damos cuenta porque muchas veces estamos como el avestruz. Dice la palabra que el avestruz es un animal grande, un animal fuerte, que cuando echa a correr es veloz y no hay caballo que se le acerque, pero dice que fue privado de entendimiento. Job capítulo 39 dice que fue privado de entendimiento, que pone los huevos sobre la tierra, donde no piensa que el animal o la bestia del campo los puede pisar. Y después dice que endurece su corazón para con sus hijos, de tal manera que no piensa que el trabajo que pasó haya sido en vano. Y nosotros no somos como el avestruz. En este punto, nosotros no somos personas que endurecemos el corazón para con los hijos de Dios, ni para los hijos de Dios que están en el mundo, que Dios nos ha enviado a predicar el evangelio para que sean salvos, para que sean santos, para que sean restaurados, para que sean posicionados, para que sean lavados en la sangre de Jesús. Y muchas veces nosotros, cuando no predicamos el evangelio, estamos haciendo como el avestruz. Estamos poniendo los huevos en la tierra, donde cualquiera los puede pisar y puede matar la descendencia. Y nosotros no estamos puestos para descuidar la ascendencia que Dios puso en nuestras manos, que es la palabra, que es la semilla, que es la simiente. La palabra dice en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, que la semilla es la palabra. Una palabra griega para semilla es esperma, de donde se deriva la palabra espermatozoide, semilla, descendencia, linaje. ¿Y qué estamos haciendo con el Señor? Que no le estamos levantando linaje al Señor. Lamentablemente estamos viviendo días donde casi ya no vemos nuevos convertidos en nuestras congregaciones, iglesia. Y no nos damos cuenta de esto. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué no vemos el crecimiento en la iglesia de nuevos convertidos? Sino que vemos que crece la iglesia de personas que brincan de iglesia en iglesia. Muchas veces el crecimiento de la iglesia hoy en día, iglesia, es que una persona tuvo un problema en una iglesia, se fue y se mudó a otra iglesia. Y cuando tú vienes a sacar cuenta, llegaron 20 personas nuevas a la iglesia, pero no fue que son recién convertidos, sino es que vienen de otras iglesias. Muchos de ellos porque salieron heridos y muchos de ellos porque son contenciosos. Y de esto tenemos que tener cuidado. La palabra dice que el juicio de Jehová va a comenzar por la casa. Ezequiel capítulo 9 versículo 6. Cuando mandó a aquellos varones a medir la ciudad. Y dice, comienza a medir desde el templo y métete en el santuario. Y séllame a los que no han cometido pecado, a los que son puros. Porque es necesario que el juicio empiece por la casa y comienza a matar desde el altar. Y nosotros no tenemos cuidado y somos llamados sacerdotes del Señor según 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, iglesia? Para malas obras. Entonces, si nosotros hemos sido escogidos para hacer buenas obras, y estas buenas obras fueron preparadas en Cristo Jesús, porque la palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? Y a veces nosotros estamos haciendo las buenas obras porque pensamos que vamos a ser salvos. Y es todo lo contrario. Tú no haces buenas obras ni yo hago buenas obras para ser salvo. Es todo lo contrario. Yo soy salvo. Cristo me salvó para que entonces yo pueda hacer buenas obras. Porque si Dios no me salva, yo soy un pecador impío. Y la palabra dice que el pensamiento del impío es pecado. Y ninguna persona que en su pensamiento es pecaminoso puede hacer obras para salvación. Obras buenas que Cristo preparó de antemano desde la fundación del mundo. Entonces nosotros sí somos responsables. ¿Dónde está nuestro compromiso con el Señor? Para mostrar a Jesucristo, para honrar a Jesucristo. Que cuando el Padre nos vea actuando, que cuando nos vea hablando, que cuando nos vea caminando, dice, ese sí es mi hijo. Ese está en él yo veo a Cristo, en él yo veo a Jesús.
Él honra a mi nombre. Gloria. Y Cristo lo enseña. Que una de las cosas que tenemos que comenzar a mostrar es humildad delante de los demás. Que mostremos al Cristo humilde. Muchas veces las personas lo que están viendo en nosotros es un Cristo arrogante, prepotente, soberbio, apartado de la verdad. ¿Y cómo puede ser que nosotros, la iglesia, estemos mostrando un Cristo apartado de la verdad? Cuando el Cristo que le servimos vino a dar testimonio de la verdad. Eso fue lo que Cristo le dijo a Pilato cuando Pilato dijo: yo te puedo quitar la vida, yo te puedo salvar. Y él le dijo: esa autoridad tú la tienes porque te la dio mi Padre que está en el cielo. No es porque tú puedes, es porque mi Padre te lo dio. Y yo he venido a dar testimonio a la verdad, dice San Juan capítulo 18, versículo 38 en adelante. Entonces, si Cristo vino a dar testimonio de la verdad, testimonio a la verdad, de tal manera que acá hombre dice: ¿qué es la verdad? Porque muchas veces queremos justificarnos cuando nos vemos que Cristo con su sabiduría confronta nuestros pensamientos pecaminosos y somos descubiertos delante de Él y nuestra alma es desnudada delante de Él. Tratamos de hacernos los bobos, los que no sabemos, como si pudiéramos engañar a Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no te equivoques, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si siembras vientos, cosecharás tormenta. Si siembras problemas, cosecharás guerra. Si siembras paz, serás llamado pacificador. Y en esto nos quiere llamar el Señor a ser pacificadores, no calumniadores. Hay un problema en el cuerpo de Cristo que muchas veces estamos hablando para causar conflicto y no para traer paz. Y el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. San Juan capítulo 14, versículo 27. Y seguid la paz y la santidad con algunos. Con todos. ¿Con cuántos, iglesia? Con todos, sin la cual nadie Verá al Señor. Entonces la palabra dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Nadie puede ver a Dios si no es a través de Cristo, imitando a Cristo, siguiendo a Cristo, andando como Cristo anduvo. La palabra dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, si en verdad Cristo permanece en vosotros, si en verdad la verdad permanece en vosotros, y ustedes permanecéis en Él, debéis andar como Él anduvo. ¿Y cómo Cristo anduvo? Cristo anduvo y debemos de andar como Él anduvo. Y Él anduvo sometiéndose a las autoridades. Y nosotros, iglesia, andamos sometiéndonos a las autoridades. Vemos la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, hasta que acabe el capítulo, cuando Él se va a presentar al templo que va a celebrar la Pascua con su padre a los 12 años. Y aquí vemos como Cristo es un ejemplo para nosotros de someternos a la autoridad de nuestros padres, someternos a la autoridad de la familia. Y dice que cuando Cristo cumplió los 12 años, en esta época, por la cultura, cuando un hombre cumplía 12 años, se llevaba al templo y se llevaba delante de los doctores de la ley, se le hacía unos exámenes, unas preguntas para comprobar si tenía la capacidad para transicionarse de un niño a una persona que ya tenía responsabilidades para cumplir con los mandamientos y con la ley, y meterse en profundidad para cumplir la ley. Ya era responsable por medio de ese conocimiento. Gloria a Dios. Y la palabra dice en el versículo 51 del capítulo 2, mira cómo dice, 51, que Jesús le estaba sujeto a sus padres. Y nosotros debemos de aprender la autoridad de estar sujetos a nuestros padres, porque la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y ustedes, padres, no provoquen a ira, porque Dios es justo. La palabra dice que Cristo no vino a abolir la ley, sino a hacerla un poquito más dura. Y la ley pasada decía: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando Cristo vino en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que se te alarguen los días sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a sus hijos, porque muchas veces nosotros provocamos a ira a nuestros hijos.
Y es lamentable que muchas veces nuestros hijos están en nuestras casas y nosotros estamos en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero nuestros hijos se quedan en la casa enojados porque nosotros los provocamos a ira. Porque sabemos cómo tocarle los botones para enojarlos. Porque acuérdense que nosotros también somos hijos o fuimos hijos y sabemos cómo nuestros padres también nos tocaban los botones. Porque un amigo es bien difícil que te saque y te enoje, pero con la facilidad que nosotros podemos sacar a nuestros hijos en un enojo, ¿ah? Y nosotros tenemos que hacer misericordia para que nosotros recibamos misericordia. Amén, gloria a Dios. Y vemos que Cristo en el versículo 47 dice: ¿por qué ustedes me buscáis a mí? Si ustedes no saben que en los negocios de mi Padre es necesario que yo esté. ¿Dónde es que es necesario que estemos? En los negocios del Padre. Y los negocios del Padre no es dinero, no es casa, no es carro, no es cosas materiales. Esas son cosas que son añadidas. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero el Señor quiere que nosotros nos ocupemos en sus negocios. Cristo conocía sus negocios. Aún a los 12 años ya él tenía identidad y sabía quién era su Padre. Por eso la madre dice: ¿por qué tú nos has hecho a nosotros? Yo y tu padre y yo te hemos buscado. Y él dice: pero es que ustedes saben que la voluntad de mi Padre estoy siendo yo. Y ellos no podían entender. Y en esto Cristo no le faltó el respeto. Porque Cristo estaba entre los doctores de la ley. Y eso es parte de hacer la voluntad del Padre. Esto es parte de ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Buscar su presencia en su casa. Ser llenos de su presencia en su casa para cumplir con 3 cosas en la casa del Señor. Y Cristo cumplió con estas cosas. Número 1, en la casa del Señor, en el templo de Jerusalén, se iba para presentar sacrificios. Y todo esto tenía que ver con adoración. Y estaban para presentar sacrificios. Y Cristo había llegado para celebrar la Pascua. Y Cristo, que conocía ya su propósito y sabía, entendía que Él era el Padre y que había un propósito con el Padre, para Él era muy interesante entender sobre la Pascua. Porque Cristo más adelante se iba a convertir ¿en qué? En la Pascua. En el sacrificio, en el cordero que iba a ser inmolado. Gloria a Dios. Como pasó en Egipto. Hacer esto en memoria de mí. Y en Egipto decía que la Pascua se estableció para conmemorar cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto con mano dura. Donde los mandó a matar una oveja. Y dijo: y de esta oveja unten en el dintel. Porque con el cordero es que viene la salvación. Pero el cordero se mata para salvación. Pero la carne del cordero se come para liberación. Por eso ellos tuvieron que comer la carne. Y Cristo dice que el que no bebe mi sangre y no bebe mi carne, no podrá entrar en el reino de los cielos. Dice capítulo 6 de San Juan. Entonces nosotros debemos de caminar como Cristo anduvo, enseñando las cosas que Él enseñó. Y la palabra no dice que Cristo anduvo haciendo males. La palabra dice que Cristo anduvo haciendo bienes. Esto es lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Que Cristo anduvo haciendo bienes. Dice que Cristo fue lleno con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, resucitando a muertos, sanando enfermos y echando fuera demonios. Y nosotros debemos de estar haciendo bienes, llevando liberación por medio de la palabra de Jesucristo, para que las personas que estén en el mundo puedan ser salvos, iglesia, porque este es el fin. El fin no es que nosotros estemos encerrados en un sitio hablándonos a nosotros mismos. El fin es que Cristo vino a ser discípulo y nos manda a nosotros también a ser discípulos. Pero no podemos hacer discípulos si nos quedamos metidos entre 4 paredes. Tenemos que salir al mundo a predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, iglesia. Nosotros debemos de ser espejos, que cuando la gente se mire en nosotros digan: ahí está Cristo. Que cuando tu hermano se vea en ti diga: yo estoy viendo a Cristo. Porque si nosotros cuando nos miráramos viéramos a Cristo en nosotros, nuestra mentalidad cambiaría, iglesia. Nos amaríamos más, nos respetaríamos más, nos buscaríamos más. ¿Y qué estamos haciendo? Separándonos, dividiéndonos, calumniándonos, destruyéndonos.
Cuando el Señor nos manda a edificarnos. Es triste, iglesia, que nosotros pensamos que el reino de Satanás esté dividido. Y la palabra dice que es todo lo contrario. Que si Satanás se divide contra Satanás, su reino está a punto de caer. Y la casa que se divide contra sí misma, esa casa no permanecerá. Dios dice que el reino de Satanás está bien unido. Y es triste, iglesia, que nosotros, la iglesia, somos el ejército, que cuando vemos a uno de nuestros hermanos herido, un soldado herido, en vez de ayudarlo, levantarlo, sanarlo, restaurarlo, miramos a la derecha, miramos a la izquierda, para atrás, para el frente, sacamos el arma y le damos el tiro de gracia en el piso. Lo ayudamos a bien morir, en vez de sanarle. ¿Y cómo es posible que eso esté pasando entre nosotros, iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros nos alegremos cuando vemos un hermano de nosotros herido, lastimado? Cuando un matrimonio se rompe, cuando un hijo de una persona cae en droga, cuando una persona pierde su trabajo porque tenemos un problema, porque estamos guardando un rencor en contra de las personas. Ese no es el Cristo que nosotros predicamos. Ese no es el Cristo que se nos ha presentado a nosotros. La palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿por qué todavía perseveramos en el pecar? Porque muchas veces no estamos representando este Cristo y tenemos un espíritu muy altivo. Y la palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los altivos en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Los humildes tienen que tener inocencia, iglesia, para el pecado. Y nosotros, ¿qué está pasando? Que no estamos siendo inocentes en cuanto al pecado. La palabra dice que nosotros debemos de ser ignorantes en cuanto al pecado, pero sabios en cuanto a Jesucristo y al conocimiento de nuestro Señor. Y en esto Cristo nos da la enseñanza cómo debemos de someternos a la autoridad y someterse a la palabra hipóstasis o hipostazo. Esta palabra dice que es sumisión, sujetarse, reconocer la autoridad de una persona y voluntariamente someterse a estas autoridades. Y Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se humilló hasta lo mismo, tomando forma de hombre. Y dice también, humillándose a lo mismo, murió y muerte de cruz, siendo que obediente. Obediente hasta la muerte. Y no solamente que Cristo fue obediente hasta la muerte, sino que la palabra dice en Hebreos capítulo 5 versículo 8 que Él aprendió la obediencia. O sea, iglesia, que nosotros debemos de someternos, de sujetarnos los unos a los otros y aprender a ser obedientes. La obediencia no es algo que nace de un día para otro. Debemos de caminar en Cristo Jesús para poder alcanzarla, mirándolo a Él. Hermanos, es lo que necesitamos para ser sanos en nuestros corazones. Hay muchas personas en la iglesia que están heridos, que están lastimados, que vienen a la iglesia, pero que en el deseo no están en la iglesia. Hay personas que estando en la iglesia están pensando en mudarse para otra iglesia. Y si el Señor te trajo a una iglesia, te trajo con un propósito. No te muevas del lugar de donde Dios te trajo, si no es Dios el que te mueve. Porque si tú estás en una iglesia que no está viviendo una vida agradable al Señor, con un propósito te trajo Dios para que tú veas esa Biblia desagradable, para que tú traigas cambio y restauración a ese lugar. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres agente de cambio, como Cristo fue agente de cambio. Es y lo será. También nosotros en Cristo somos agentes de cambio, iglesia. Debemos de someternos para seguir avanzando. A nuestros padres respetarlos, honrarlos. También la palabra nos enseña que tenemos que obedecer las autoridades superiores. Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Someteos a las autoridades superiores, porque ninguna de estas autoridades han sido puestas por hombres, sino que han sido establecidos por Dios para infundir en temor en el malo. Por eso nosotros debemos de someternos a la autoridad y no temer a las leyes, porque la palabra dice que el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿por qué nosotros tememos a la ley?
Porque si nosotros vamos haciendo lo que es concerniente al carácter de Cristo en el fruto del Espíritu, no tenemos necesidad de temer a la ley. Usted no tiene que sentir miedo cuando hubo un policía. Porque si un cristiano va en la calle y siente miedo porque ve un policía, es porque está violentando la ley. Pero si usted no está violentando la ley, no tiene que tener miedo. Porque si usted tiene su licencia de conducir al día, si usted usa su cinturón, si usted va al límite de velocidad correspondiente, si usted no anda comiéndose las luces y un policía lo para, usted está tranquilo. Yo no he hecho nada, oficial. Aquí tiene. No, es que tienes una lucecita roja ahí. Una lucecita que está rota. Debes de cambiarla. Está bien, gracias, señor oficial. Dios le bendiga. Pero el que anda atemorizado de la ley es porque está haciendo lo malo y algo esconde. Y Dios conoce nuestros corazones, iglesia. Y no podemos escondernos de delante de la presencia del Señor. Y si permanecemos por mucho tiempo haciendo lo malo en oculto, corremos el peligro que nuestro corazón se endurezca. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el Meriba. Y dice la palabra que cuando Cristo escuchó que Juan el Bautista murió, ¿sabe qué hizo? Se movió a las regiones de Galilea y dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se humillaren mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, y oraren y ayunaren y buscaren mi rostro, y se convirtieren y confesaren sus pecados, entonces yo me volveré a ellos, perdonaré su tierra y sanaré sus enfermedades. Iglesia, la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. La palabra dice en Santiago: confesaos los pecados los unos a los otros. Iglesia, debemos de confesarnos nuestros pecados. Si le fallaste a un hermano, debes de acercarte: perdóname porque te fallé. Pensé esto contra ti mal. Tuve este mal pensamiento. Discúlpame. No es lo que yo pensaba. Y muchas veces los conflictos vienen por cosas pequeñas, iglesia. La palabra dice en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15: cazarnos las zorras pequeñas, porque ellas nos echan a perder la viña, iglesia. Y así es lo que nos trae distracciones en la iglesia. Es muy raro que usted vea una iglesia o un lugar que se rompa con una grieta muy grande. Lo que pasó en el Jet Set. Si cuando hubiera pasado fue que hubieran visto una grieta grande, ¿usted cree que la gente hubiera muerto? Si hubieran visto una grieta grande en el techo, ¿qué hubiera hecho la gente? No podían entrar, no iban a entrar, porque había una grieta y esto se va a caer encima. Pero si hay una grieta pequeñita que es imperceptible a cierta distancia, esa grieta sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Cuando viene a ver, está el fundamento roto, porque esas grietas vienen de abajo, no de arriba. Y ese es el problema, que tenemos que tener cuidado con el fundamento que nosotros estamos poniendo para imitar a Cristo. La palabra dice que nosotros hemos puesto el fundamento, apóstoles y profetas, que es Cristo Jesús. La palabra del Evangelio es el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Estamos poniendo este fundamento nosotros, y la palabra dice: y el fundamento está firme. Y tenemos esta confianza: conoce a Jehová los que son de él, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Jesucristo, dijo Pablo en las cartas de Timoteo. Y la palabra nos enseña no solamente a respetar y a como Cristo se sometía a sus padres, porque Cristo era un hombre, era un muchacho que a los 12 años era un adorador, que tenía interés por aprender, que quería conocer, servir al Señor, pero aún así no utilizó su conocimiento para desobedecer a sus padres. Y a veces nosotros adquirimos conocimiento, y el conocimiento que adquirimos lo utilizamos para pisotearnos. ¿No ha visto personas que se aprenden 2 versos bíblicos y ya no quiere que los demás le hablen de la palabra? Una persona que porque recita 2 versos bíblicos, tú le vas a hablar de la palabra y te ignoran. Usted no se encuentra con ese tipo de personas. Que tú te la acercas y le vas a hablar algo de la palabra, emocionado, contento, gozoso, porque quieres hablar de la palabra, y te coge y te ignora porque se creen más que tú. Porque se creen más grandes que tú. Porque tienen un título. O porque tienen un renombre. Pero son las mismas personas que cuando están en lugares donde no hay quien los vea, no hablan de la palabra. Solamente hablan para ser vistos de los demás,
para que los demás los exalten y digan qué capacidad tiene, qué palabra. Aquí no estamos llamados a que nos admiren, iglesia. Usted no tiene que admirarme. Usted no tiene que venerarme. Yo soy igual que usted. La gran diferencia es que Dios me ha dado una responsabilidad y me ha dado una función. Pero en cuestión de posición, yo soy hijo en Cristo de Dios. Gloria a Dios. Y en posición, ¿sabe qué es usted? Hijo de Cristo en Dios. Hijo. Y si tú eres hijo o hija, y yo soy hijo, ¿qué más soy yo que tú? Ah, me creo primogénito. Estoy equivocado. Primogénito hay uno. ¿Y sabes quién es? Jesús. Porque por el derecho de primogenitura, el primogénito tiene derecho a doble porción. Pero Cristo dice, yo soy un primogénito diferente. Todo lo que el Padre tiene es mío. Y a Él le ha placido compartirlo con nosotros. Bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Y Cristo quiere que nosotros seamos humildes y que seamos mansos. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde están los mansos y humildes de corazón? Dios, aleluya. Por el cual nosotros podemos restaurar a muchas personas. La palabra dice, creo que es en Eclesiastés capítulo 10 versículo 4. Si el espíritu del príncipe, sí, 10:4. Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre cubrirá multitud de ofensa. Ahora una cosa, iglesia. ¿Quién aquí es tan santo que no ofende? ¿Quién aquí tiene santidad tan grande que nunca ofende en palabra? Todos ofendemos en palabra. Y dice que aunque el espíritu del príncipe se exalte contra ti, no abandones tu lugar. No te sientas intimidado. Si Dios te ha llamado para cumplir con un propósito, no abandones tu lugar. Retén lo que tienes y nadie tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Retén lo que tienes. Aleluya. Sé celoso, dice el Señor, porque nuestro Dios es celoso. La palabra dice que uno de los nombres del Eterno es Dios celoso. Jesucristo es celoso. Jesucristo echó las monedas, las tiró al piso, entró, azotó, echó animales fuera, porque dice que el celo de tu casa me consume. Y la palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela con celo. Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y entonces, ¿por qué si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vinieron a hacer morada en nosotros? Ese celo que hay en ellos, que hubo en ellos y que sigue habiendo en ellos, no se está manifestando en nosotros para traer orden al cuerpo de Jesucristo. La palabra dice que lo primero que hizo Dios en la creación fue que la tierra estaba vacía y desordenada y en tinieblas. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo orden. Porque donde no hay orden no puede haber un buen gobierno. Donde no hay orden hay anarquía, se hace lo que le da la gana. Y a Dios no nos ha mandado a nosotros a hacer lo que nos da la gana. Dios no nos ha mandado a nosotros a hablar lo que nos da la gana. Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el evangelio de la paz. Y en este evangelio perseverar, mostrando el amor de Dios a través de su palabra en Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que debemos andar como Él anduvo, iglesia. No dejes tu lugar. Retén tu corona. No te sientas intimidado. La palabra dice que había un pueblo que iba a ser duro contra Ezequiel. Y él dice, no te preocupes por ese pueblo, porque aunque ellos endurezcan su rostro contra ti, yo voy a hacer que tu rostro sea más duro que el diamante y más duro que pedernal. Y yo te envío a pueblo duro de corazón. Pero y te envío un pueblo que no es duro de habla ni de lenguaje difícil de entender. Y si a ellos te enviare, ellos te obedecerán. Dios ha preparado corazones para que tú lleves la palabra a ellos y levantes descendencia al Señor. No nos presentemos al Señor cuando Él venga a levantar la iglesia con las manos vacías. Que cuando Él mira atrás de nosotros diga, wow, fulano mira todos los hijos que levantó para mí. Fulana mira todos los hijos que me levantó para mí. Mi iglesia no es una mujer estéril, iglesia. La iglesia es una mujer que da luz. Aunque la palabra dice que son más los hijos de la estéril que la que daba luz.
Gloria a Dios, aleluya. Y nosotros somos de la descendencia de Cristo, de la descendencia ungida. Dios nos ha llamado para levantar linaje, para que Él quede satisfecho, para que Él vea satisfacción. Porque la palabra dice que cuando Cristo vino desde la cruz, dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de todos, verá linaje y quedará satisfecho. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53, versículos 9 al 12. Iba a quedar satisfecho porque iba a haber linaje. De la cruz del Calvario Cristo levantó linaje. Y nosotros debemos de andar como Él anduvo. Y la palabra dice que Cristo no andaba en tinieblas, Él andaba en luz. Y este conocimiento es que necesitamos, pero no para meter a los hermanos en tinieblas ni para pisotear a los hermanos, sino que es el conocimiento que Dios nos da para que por medio de la revelación de la palabra podamos iluminar a nuestros hermanos. Dije antes que hay personas que andan buscando nuevas revelaciones. Y nosotros no necesitamos una nueva revelación. Nosotros lo que necesitamos es iluminación en la revelación que ya tenemos. Gloria a Dios. El último discurso que Dios el Padre lo dio a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. En otro tiempo el Padre nos habló a través de los profetas y de hombres y a través de sueños. Pero ahora le ha placido venir a hablarnos por medio de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. Cuando trajo el primer mensaje lo trajo a través de Moisés, siervo, un esclavo de Dios. Ahora a través de Jesucristo, libre, un hijo. Y eso es lo que quiere el Señor, traer libertad y esperanza a nuestra vida por medio del Evangelio. Porque Cristo no es mentiroso, Cristo es verdadero. La palabra dice que es imposible que Dios mienta. Tito capítulo 2, versículo 3. Por lo cual es imposible que Jehová mienta. Dios no miente, iglesia. Y la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto nos ha enviado el Señor para que nosotros por medio de esta palabra de libertad traigamos libertad a aquellos que se encuentran en el cautiverio. Porque aún Cristo siendo condenado por los sacerdotes, por el pueblo judío y por Pilato, trajo libertad a un cautivo. Porque el que debería de morir en la cruz entre medio de aquellos dos ladrones no era Jesús, era Barrabás. Y Cristo le trajo libertad a Barrabás y tomó su lugar en la cruz para cumplir con el propósito de Dios, siendo humillado en la forma que fue humillado, con aquel instrumento tortuoso, humillante, delante de los hombres y de los suyos. Y la palabra dice que nos armemos con este pensamiento, que como Cristo padeció hasta la sangre por los pecados, que nosotros también nos armemos de este mismo pensamiento, porque como Cristo padeció, nosotros también vamos a padecer, y no que vamos a padecer, dice, consolado con estas palabras, porque las mismas cosas que se nos van acumulando a nosotros, los mismos sufrimientos, se van cumpliendo en cada uno de nuestros hermanos en el mundo entero. Y Cristo dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, que no harán en las ramas secas. Y si a mí me aborrecieron primero, a ustedes también os aborrecerán. La palabra dice que debemos de andar como Cristo anduvo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en Cristo Jesús. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 4. Capítulo 5, versículo 6. Andad como hijos de luz. Versículo 8 dice, versículo 11, no seáis participantes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Debemos de andar como Cristo anduvo, no de andar como Satanás. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos ha mandado a andar como Cristo en luz, no como Satanás en tinieblas, no siendo participantes de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice que las reprendamos. Resistid al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y de quién huirá? De vosotros, iglesia. Gloria a Dios. Dios nos ha mandado a resistir, a mantener firme. La palabra dice que después que lo hayamos terminado todo, estad firmes. Mantén tu posición. No le des la espalda al enemigo. Porque si tú le das la espalda al león, el león te va a ver como una presa. Y cuando te ve como una presa, te va a atacar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Santo. Y aquí el único que es león es Cristo. Satanás es como león, ¿no? Y si Cristo es león, Cristo no es un león que dirige ovejas.
Cristo es un león que dirige leones. Y ya es tiempo que dejamos el ve. Y siempre como oveja. Ayúdame. Guíame. Y nunca sacamos las garras, nunca echamos los colmillos, nunca nos crece la melena para defender el territorio, el reino que Dios ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. Actuar como leones fuertes que no retroceden ante el adversario, que no se atemorizan ante los que se levantan en contra de él, que cuando comienza a avanzar hacia adelante no hay quien lo haga retroceder, que defiende su territorio, que su rugido se escucha a 8 kilómetros de distancia, y así debe de ser nuestra voz en Cristo, como rugido. La palabra dice: ruge el león, ¿quién no temerá? Habla Jehová, ¿quién no profetizará? Dice Amós capítulo Gloria a Dios, aleluya. 3, versículos 7 y 8. Vive Dios. Debemos de estar rugiendo como leones en Cristo Jesús, no sentarnos como cachorritos atemorizados. Y no es que estoy diciendo que somos la gran cosa. Todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos de someternos a las autoridades, iglesia. Debemos de someternos a los gobiernos. Debemos de someternos a las cosas eclesiásticas. La palabra dice que en Mateo capítulo 22, versículos 20 y 21 le dijeron: ¿es lícito dar tributo al César? Y él dijo: dame una moneda, ¿sabes qué? Dame una moneda. ¡Bum! Esa imagen que está ahí, su inscripción, ¿de quién es? Del César. Dar al César lo que es de César y a Dios lo que le dio. Y los que lo estaban probando no eran cualquier persona. Lo estaban probando los fariseos, conocedores de la ley. Y lo estaban probando los herodianos, que era un grupo que apoyaba a Herodes y apoyaba al gobierno romano. Y los judíos no querían a estas personas, especialmente los celotes, que eran extremistas judíos que peleaban por ser libres de la esclavitud romana. Y estos herodianos que estaban buscando, porque ellos eran simpatizantes con el César y con los romanos. Y si él hubiera dicho una cosa en contra de César, ¿saben qué hubieran hecho con Cristo? Dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo, iglesia. Debemos de ver, como dijo Cristo, ¿de quién es esa imagen? Del César. Y la inscripción del César. Pero ustedes de frente tienen a la imagen del Dios viviente. Y yo soy el que tengo la inscripción de la imagen del Dios viviente, que es la predicación del evangelio que yo estoy llevando. ¿No dice la palabra que Cristo es la imagen del Dios viviente? Denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo honraba a este tipo de personas. La diferencia es que tenemos que saber hasta dónde podemos honrar. Cuando lo que están enseñando estas personas, estos gobiernos, estas cosas eclesiásticas, va en contra de lo que está establecido por Dios, podemos hacer y apartarnos de estas cosas, iglesia. Es que se me olvida cómo se dice cuando uno se levanta en contra de un gobierno por algo, está desobediencia civil. Le dijeron a Pedro, a Pablo, y a Pedro, a Juan y a Santiago: no prediquéis más en el nombre de este Jesús. Y ellos dijeron: es lícito obedecer a los hombres antes que Dios. Es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios, aleluya. Y también vemos cómo tenemos que someternos a las autoridades eclesiásticas. También Cristo honró al rey, honró al César, sometió, no se dejó caer en tentación. De la misma forma debemos de hacer nosotros con nuestro gobernante hoy día. Aunque muchas veces no estén haciendo lo que es correcto, pero debemos honrarlo porque son puestos por el Señor. Y orar por ellos. La mejor forma de honrar a nuestro gobernante es orando por ellos y presentando al Señor para que Dios se glorifique a través de sus vidas. Lo que pasa es que si nosotros, el pueblo, somos rebeldes contra Dios, Dios va a utilizar a los gobernantes como azote en contra de nosotros mismos. La palabra dice en Jueces que cada vez que el pueblo del Señor se volvía idólatra, se apartaba de los estatutos y mandamientos del Señor, Dios levantaba un rey impío y castigaba al pueblo y levantaba contra Israel todos los enemigos. Pero después el pueblo volvía al Señor, se humillaba, clamaba, gemía, se volvía con todo su corazón y Él le levantaba un juez que los defendía y los libertaba. ¿Y sabe qué volvía a hacer el pueblo después que tenían paz? Volvían otra vez lo mismo. Y nosotros somos ese tipo de personas. Gloria a Dios. No tenemos nosotros el Espíritu Santo para que nos guíe. La palabra dice que que todo lo que los fariseos os manden, los escribas de la ley, los intérpretes os manden,
hacerlo, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Mas no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, mas no hacen, porque atan cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ellos después no tocan ni con un palo. Diezma y la mente, el eneldo, el enebro y todas estas cosas, pero olvida lo más importante de la ley: la misericordia, la fe y el amor. Esta cosa era necesaria hacer sin dejar de hacer aquello otro. El diezmo es bueno traerlo, la ofrenda es bueno traerla, pero no podemos olvidarnos del amor, de la misericordia, de la fe, la esperanza. Los fariseos se engrandecían porque ellos cumplían con la ley, pero no lo hacían de corazón. Lo hacían porque les gustaba que fueran vistos. Ellos oran para ser vistos, ellos hacen para ser vistos, pero Dios no quiere que nosotros lo hagamos para ser vistos. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, también habla la historia del hombre que estaba, el fariseo que estaba de pie y se daba en el pecho y hablaba: yo diezmo, hago esto, hago lo otro, ayuno 3 veces al día, a la semana, oro 3 veces al día, vengo al templo, y no soy como ese publicano que está ahí. No soy como ese. ¿Y sabe qué estaba haciendo el publicano? Dice que no se atrevía a levantar ni el rostro, y clamaba y lloraba y decía: Dios mío, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo decía: yo no soy como ese. ¿Sabe qué está diciendo el fariseo? Yo no soy como ese que se humilla, yo soy un altivo, yo me creo más que los demás. Y nosotros no estamos para eso, iglesia. ¿Qué problema con la iglesia cuando vive la vida comparándose? ¿Qué problema en la iglesia cuando vivimos la vida compitiendo? ¿No sabe esto, ese demonio que se está metiendo entre nosotros de competencia? ¿Quién es el mejor que predica? ¿Quién es el mejor que canta? ¿Quién es el más que sabe Biblia? ¿Quién es el más que tiene dinero? En Puerto Rico decimos: ¿quién es el más que tiene chavo? ¿Quién es el que tiene el mejor vehículo? ¿Quién es el que tiene la esposa con el cuerpo más bonito? ¿Quién es el que tiene la mujer más joven? ¿Quién es el que tiene los hijos más inteligentes? El mismo diablo trayendo divisiones entre nosotros. Peor aún, competencia en la iglesia. Las mujeres son las mejores que cantan, los hombres son los más que dan, y comenzamos a dividirnos entre nosotros mismos y creando competencia. Y muchas veces terminamos en discusiones y en contiendas que nada edifican al cuerpo de Cristo. Que si yo soy el número 1, que si yo soy de aquella iglesia, que si tú eres de esta iglesia. ¿Sabe qué dice Pablo? ¿Está Cristo dividido? Y ese es el Cristo que nosotros estamos imitando, un Cristo dividido. Cristo no está dividido. Cristo vino a restaurarnos. Cristo tiene amor de nosotros y tiene misericordia. Es tiempo que comencemos a hacer misericordia, a mostrar este amor en nuestros hermanos, en vez de estar mirando el pie de nuestro hermano para ver cuando tropieza, para señalarnos, para burlarnos, para decir: yo te lo dije. No, vamos a mirar los pasos de nuestro hermano para cuando lo veamos que está a punto de tropezar, lo hacemos: ten cuidado, por el camino que tú vas está mal. Cuídate, mira, ahí hay un animal que te está observando, te está depredando, es el diablo. Y yo lo estoy viendo por ti. Y hay personas que están esperando que tú caigas para burlarse de ti, para señalarte, para destruirte, para sacar a la luz tu pecado. ¿Y qué problema con nosotros que pensamos que la manifestación de Dios es venir a la iglesia para sacarle el pecado a la luz, oculto por humillar a nuestros hermanos? Claro que Dios puede sacarle el pecado a la luz, pero es por voluntad de Él, no por voluntad de nosotros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo en San Juan capítulo 6, versículo 38 dice: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he descendido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre como Cristo hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es esta: que creamos en el Hijo que le ha enviado. San Juan capítulo 6, versículo 29 dice: y esta es la obra del Padre, que crean en aquel que Él envió. Y la voluntad del Padre es que tengamos vida eterna. Y la voluntad del Padre es que seamos santos. La voluntad de Jehová es vuestra santificación, aparte de fornicación, de adulterio, de lascivia, de mentiras.
El Señor quiere que nos apartemos del pecado para que nos acerquemos a Él. Nadie se puede acercar a Cristo si no se separa del pecado. Y Cristo ha venido a levantarnos para apartarnos del pecado. La palabra dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mi espíritu, para cubrirse con cubierta añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para buscar consejo y no de mí, para cubrirse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El Salmo dice que un abismo da voces a la cascada de otro abismo. Iglesia, hay un ay para los que se apartan del Señor, para buscar consejo en aquello. ¿Cómo es posible que nosotros los cristianos vayamos a pedirle consejo a gente mundana guiadas por el mismo enemigo? No, hay personas que andan pidiéndole consejo a personas que son satanistas, a personas que son santeros, a personas que no creen en Dios. ¿Qué consejo te va a dar una persona como esa? Personas que van a pedir consejo a personas que tienen una vida pecaminosa, inmunda delante del Señor. Eso es lo que nos ha humillado el Señor, iglesia. Una persona que está pasando problemas con su esposa en el matrimonio, ¿cómo va a ir a donde un borracho que tiene a su esposa abandonada en la casa con sus hijos, que no la atiende, que está gastando el dinero en alcohol y en bebidas y en mujeres en la calle? ¿Cómo una persona, nosotros los cristianos, vamos a ir a pedir consejo a una persona así? ¿Qué te va a decir? ¿Qué buen consejo te va a dar esa persona? Lo que te puedo ofrecer es una cerveza y decirte, muchacho, bueno, ¿qué tú haces perdiendo el tiempo? Mira, muchacho, yo a la mujer mía ni le pelo. Viene a pelear, no te preocupes, ni peleo con ella, me cojo y me busco otra. Entonces, ¿cómo ese hombre te va a dar un buen consejo a ti? ¿O cómo tú vas donde una amiga que le infiere a su marido a buscar consejo, tú que estás teniendo problemas en el matrimonio? Dios ha puesto gente en la congregación con la capacidad de juzgar, iglesia, para saber discernir entre nosotros, entre los problemas que tenemos nosotros mismos. No lleves tus problemas al mundo, tráele tus problemas a Dios. Gloria a Dios. ¿Es cierto o no es cierto, iglesia? Debemos de andar como Él anduvo. Debemos de ser imitadores de Jesucristo. Debemos de ser pacificadores. Debemos de ser mansos, porque en esto somos bienaventurados, iglesia. ¿Por qué nos aborrecemos los unos a los otros? ¿Por qué? ¿Por qué guardamos el rencor los unos contra los otros? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Por qué guardamos tanto rencor por tantos años? Personas enfermos de la mente, enfermos de su sistema nervioso, ansiosos que no pueden vivir, con problemas. Personas que están hasta cargo. Y el problema es que no perdonan. Y viven ansiosos. Se me está cayendo el pelo. Pues claro que se te está cayendo el pelo. Si no perdonas. Y andan buscando y gastando el dinero. Y lo único que tienen que hacer es acercarse y perdonar. Mujeres que llevan años que no perdonan a sus madres. Hijos que llevan años que no perdonan a sus padres. Es cierto, quizás tu padre fue un demonio contigo, te maltrató, te golpeó, te botó de la casa, te maldijo, te humilló. Pero fue lo que Dios utilizó para traerte a esta tierra, para que tú pudieras conocer a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo no puedes perdonar a tu papá? ¿Cómo no puedes perdonar a tu mamá? Debemos cambiar, iglesia. En vez de estar trayendo mensajes que muevan emociones, debemos de traer palabras que transformen corazones. Porque las emociones se mueven por un momento, pero se apagan. Las emociones están por un momento y cambian. Ahora mismo tú puedes estar bailando de la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Pero en 5 minutos se murió el pejito. Ay, mi pejito.
se te acabó la alegría. Y ahora se convirtió en tristeza. Pero cuando tú transformas un corazón, no importa en las situaciones que tú estés pasando en la vida, tú estás firme en Cristo Jesús. Porque tu corazón no es afirmado por la carne, ni por hombre alguno. Tu corazón es afirmado por Dios. El que te ha dado una espada para que pelees. La Biblia dice que Él te ha dado armas a diestras y siniestras. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 7. Armas de justicia a diestras y siniestras. A diestra el arma de ataque. A siniestra el arma de defensa. Son las armas que Dios ha preparado para que nosotros caminemos en Él para defendernos. Nos ha dado visión en Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. A Jehová deben de mirar los ojos de los hombres. Zacarías capítulo 1, versículo 9. 9, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia, para transformarnos, para ayudarnos, para capacitarnos entre nosotros mismos? ¿Por qué nosotros debemos de sentir envidia los unos de los otros? Cristo sintió envidia en su corazón. No. La palabra dice que Cristo es sin pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado lo hizo pecado. Entonces, ¿Cristo sintió envidia? No. Cristo no sintió envidia. Cristo, que tenía todo, lo dejó todo por nosotros y se humilló a sí mismo, iglesia. La palabra dice, ¿quién es mayor? Lucas capítulo 22, versículo 24 en adelante. Le pregunta a sus discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? ¿Qué dijo? ¿Qué contestaron? ¿Qué le contestaron? El que sirve. Dice, pues yo vengo como el que se... ¿quién es el mayor? El que se sienta. Pues yo vengo como el que sirve. Y los príncipes de este mundo señorean en la tierra. Pero ustedes no son así. El que de ustedes quiera ser el más grande, hágase como el menor. Gloria ¿Tenemos a la Dios. capacidad de hacernos como el menor, iglesia? Aleluya. ¿Cómo vamos a sentir envidia los unos a los otros? Si vemos una persona hablando lengua, ay Dios mío, ese llegó el otro día, está hablando lengua. Ay, Dios santo. ¿Pero por qué yo no hablo lengua y fulana está hablando lengua? Ay Dios mío, yo llevo 20 años y esta tiene 1 año y ya está profetizando. ¿Por qué fulana está profetizando y yo no profetizo? Y nos llenamos de envidia los unos contra los otros, cuando los dones del Espíritu han sido otorgados a la iglesia para nuestra edificación. Si Dios te dio un don a ti, es mi don, iglesia. Si aquí hay alguien que tiene el don de profecía, es el don de profecía de Ariel, porque ustedes son parte del cuerpo de Cristo y yo soy parte del cuerpo de Cristo, y es para edificación del cuerpo de Cristo. No es para mi sola edificación. Y muchas veces pensamos que cuando los dones del Espíritu vienen sobre nosotros es para mi propia edificación, para mi propia vanagloria. Pero no es así. Y el problema es, iglesia, que nos llenamos de envidia cuando vemos que Dios comienza a ser una persona, y nos llenamos también de malicia juntamente con esa envidia. ¿Y sabe qué comenzamos a hacer? A tratar de pisotear, de calumniar, Murmurar. de difamar. Ujú. Y comenzamos a sembrar cizaña y a regar, y a regar, y a regar. Y nos acercamos y vamos dando a la persona, ¿viste a fulanita? Está hablando lengua. Hay que tener cuidado. Y te paran la trompita y todo. Eso. Hay que tener cuidado. Porque los demonios también hablan lengua. Mira qué cosa terrible. Quieren ellos hablar lengua, y como no hablan lengua, cuando ven a una persona que habla lengua, lo calumnian. Al punto de llegar casi a blasfemar, otorgándole algo que te dio a un demonio. Fulanita está profetizando. Hay que tener cuidado, que hay muchos falsos profetas. Y la cosa es que lo cogen y lo dicen desde el púlpito. Y la hermana Dios la utilizó, el hermano Dios lo utilizó de una manera especial. Dios lo usó en la profecía, en ciencia, tras una palabra. Así te dice el Señor, fulanito de tal, pa. Y se sentó. Y viene otra persona, coge el micrófono. Iglesia, hay que tener cuidado, hay muchos falsos profetas. Mataron espiritualmente a esa persona que Dios usó. Esa persona, de la vergüenza tan grande que siente,
después ya no quiere que Dios lo use más. Y si es una persona que no tiene mucha madurez espiritual, hasta por la vergüenza se va de la iglesia. Iglesia, ¿cuántos descarriados hay en el mundo que fuimos nosotros los que los sacamos de la congregación? ¿Por qué no nos duele el corazón? ¿Cuántos de nuestros hijos están en el mundo porque un padre no los supo tratar? ¿Cuántas hermanas están hoy en el mundo por un comentario que las lastimó? ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Hasta cuándo honraremos a Cristo como Él se merece? ¿Sabe qué dijo el Padre? En Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Hijo honra al Padre y el amo a su Señor. Si yo soy pues Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová. Y en el contexto le estaba hablando a los sacerdotes, a los líderes religiosos y políticos, donde ya le daban lo peor, los malos sacrificios, lo defectuoso, lo cojo, lo perniquebrado, Aleluya. el que tenía testículos magullados, y ellos se quedaban con lo mejor. Le vamos a dar a Dios lo malo, lo defectuoso, lo que tiene mancha, lo que tiene arruga, y nos quedaremos nosotros con lo mejor. ¿Hasta cuándo mostraremos el temor a Dios? Porque el temor es el principio de la sabiduría, dice la palabra en Proverbios 1:7. Y Proverbios 8:13 dice: y este es el temor de Jehová, que os apartéis de maldad, de la mentira, y el labio mentiroso aborrezco. ¿Hasta cuándo no nos vamos a apartar, iglesia, y le vamos a mostrar el temor que Él necesita? Y no es que solamente recibamos el temor del Señor, porque la palabra dice en Job capítulo 28, versículo 28, que el temor de Jehová es la sabiduría y la inteligencia, apartarse del mal camino. Somos inteligentes, iglesia. Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la venga, la inteligencia, la sabiduría y la enseñanza. Debemos de ser instruidos en la palabra, iglesia. ¿Por qué seguimos bebiendo leche? Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo seguiremos bebiendo leche? No somos niños fluctuantes que andan de un lado para otro. Es tiempo que comamos vianda, que comamos la carne espiritual, que seamos participantes de la doctrina que nos convierte al Señor. ¿Cómo es posible que llevemos 20 años predicando y escuchando el Evangelio y todavía nos estemos preguntando qué es fe? ¿Qué es doctrina de salvación? ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando la palabra dice en Hebreos 5 que debemos de ser maestros ya de estas cosas. Tengo muchas cosas que deciros, pero difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Abramos nuestro oído, iglesia. Que seamos prontos para callar, prontos para irnos. Gloria a Dios, aleluya. No, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irnos. Gloria a Dios. Pero es todo lo contrario. No queremos oír. Y nos enojamos por cualquier cosa. Y abrimos nuestra boca con cualquier cosa. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando vemos más arriba dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y muchas veces cuando abrimos nuestra boca es para contristar al Espíritu Santo. Y muchas veces decimos: ¿por qué ya yo no siento? ¿Por qué ya no se me paran los pelos? ¿Por qué cuando voy a la iglesia cantan, adoran y yo no siento nada ya? Me siento como vacío. Pues claro, si tienes el Espíritu Santo contristado. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18 en adelante dice: no apaguéis al Espíritu. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 y 7 dice: te aconsejo que avives el don del fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. Pero también le dijo a Timoteo: no impongas tus manos con ligereza, para que no seáis participantes de pecados ajenos. Y muchas veces nosotros queremos ser vistos de los hombres, engrandecer en la congregación para que vean que yo soy el más que profetizo, que soy el más que hablo lengua, que soy el más que oro. Y a veces vamos y ponemos las manos sobre personas que tienen una vida pecaminosa delante del Señor. Y le comenzamos a profetizar cosas como si fueran gente santa. Porque estamos profetizando por emoción, no por discernimiento. Y una persona que joba en el trabajo, que joba al gobierno en los tributos, que cuando llena las planillas pone a los hijos hasta del vecino y del enemigo. No tiene un hijo y cuando llena la planilla aparecen 7 hijos.
Bueno. Personas que están casadas y cuando llenan las planillas parecen que están solteros. ¿Y tú crees que eso es fidelidad a Dios? Bueno, para nosotros. Debemos de ser fieles al Señor. Entonces personas que tienen una conducta de vida que lo que muestran es a Satanás y le vamos y le profetizamos, esta dice el Señor, te voy a llevar a las naciones. ¿A qué naciones va a llevar? ¿A qué? ¿Qué libertad va a traer? Y entonces ponemos las manos sobre personas que tienen una vida pecaminosa y nos hacemos participantes con ellos mismos. Porque cuando imponemos las manos y escuchan esta palabra en su corazón, dicen, wow, si yo haciendo lo malo, ¿por qué cambiar? Iglesia, debemos cambiar. Debemos de corregirnos, debemos de vivir en orden. Gloria a Es Dios. lo que necesitamos. Eso es lo que muestra Cristo. Cristo nos intimidó y trajo el mensaje. Y a los fariseos los llamaba hipócritas, sepulcro blanqueado, lobos disfrazados de ovejas. Y ahora yo te pregunto, ¿Cristo perdió el amor? Porque juzgaba con justo juicio. San Juan capítulo 7, versículos 23 y 24. Juzgad con justo juicio. Y Pablo dice en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 1 adelante, ¿o no sabéis que ustedes van a juzgar a los ángeles del cielo? ¿Ah? Y os juzgáis ustedes mismos como poca cosa para juzgar entre vosotros cosas sencillas de esta tierra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ah? Dios nos ha dado la capacidad para juzgar. Lo que pasa es que nosotros que pensamos que juzgar es condenar, juzgar es evaluar, probar, discernir. El condenar le toca hacerlo a Dios porque Él es el que conoce los corazones. Cristo dijo, yo no creas que yo he venido para condenar al mundo, sino que yo he venido para que el mundo sea salvo. Pero el mundo ha sido condenado cuando no cree a la palabra que Cristo habla. Debemos cambiar la iglesia. Debemos darle un giro de 180 grados. Metanoia es la palabra griega que se traduce por arrepentimiento, cambio de mentalidad y cambio de dirección. ¿Cómo podemos decir que nosotros vivimos una vida de arrepentimiento si seguimos andando por los mismos pasos? La palabra dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, Mateo 16, 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, ahí está diciendo, esto es para el que quiere. Esto es voluntario, no es obligatorio. Si alguno quiere seguir en pos de mí, así estamos diciendo el Señor hoy. Si tú quieres seguir en pos de mí, hoy quieres hacerlo. ¿Quieres seguir en pos de mí? Yo te voy a mostrar el camino. Sigue mis pasos, no te apartes a derecha ni izquierda. Sígueme. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No hagas ya tu voluntad. Tú quieres seguirme a mí. Deja de hacer tu voluntad. Deja de hacer lo que te da la gana. Deja de hacer como tú quieres. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Gloria a Dios, aleluya. Deja de imponerte sobre los demás. Niégate a ti mismo. Es tiempo de comenzar a hacer la voluntad del Padre, iglesia. Tome su cruz. Y muchas veces estamos tomando la cruz del que está al lado, del que está al frente, y no queremos llevar nuestra cruz. Y la cruz de Cristo es el trabajo que ha hecho Cristo, predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación, preparar nuestros cuerpos mortales para ser resucitados en Él en la cruz del Calvario, para que matemos esta carne y la crucifiquemos en Cristo Jesús. Había un hombre caminando y llevaba su cruz, iba por el camino y estaba cansando. Esto está muy pesado. Cogió la cruz, ¡clan!, le cortó un pedazo y siguió andando. Todavía está muy pesado. ¡Pam!, le cortó otro pedazo. Y así siguió. Y volvió y le cortó otro pedazo. Y ahora sí que está buena. Y cuando iba llegando, ¡pum!, llegó un río bien grande. Y cuando él dijo, ay, ¿cómo voy a cruzar este río? Y eso sí, miró la cruz y dijo, ya sé cómo voy a cruzarlo. Voy a coger la cruz y la voy a poner como de un puente. Cogió la cruz y hizo, quedó corta y se fue río abajo. Tuvo que volverse de nuevo porque quiso cortar la cruz. Hubo otro hombre, iba con su cruz y llegó a un desierto, un sitio grande, amplio, y había un montón de cruces.
Y él cogió la cruz de él y dijo, esta cruz está muy pesada, déjame coger una de estas. Tiró la cruz para el lado. Y cogió y dijo, esta está más pesada que la mía. Cogió otra. Hasta está muy incómoda, me lastima el hombro. Cogió otra. Ay, esta está muy larga, qué incómoda para llevar, boom. Cogió otra. Ay, esta me queda muy corta, esta me está doblando. Y dijo, cogió otra. Wow, esta sí que está cómoda. Pero ¿y cuál será esta cruz? Y cuando miró, fue la cruz que él mismo soltó. La cruz que le sirvió, la que le sintió cómoda, la que no le quedó ni corta ni larga, que no le quedó incómoda, fue la cruz que él estaba quejándose. Y así somos nosotros con la cruz que llevamos en el camino detrás de Cristo. Y vivimos la vida quejándonos de la cruz que llevamos. Y siempre pensamos que nosotros estamos más mal que otras personas. Y cuando miramos adelante nos damos cuenta que hay personas que tienen una cruz más pesada que la de nosotros. Pero aunque aquellas personas tienen una cruz más pesada que la de nosotros, ellos no pueden cargar nuestra cruz liviana, porque para ellas sería una cruz muy difícil, muy incómoda, y nosotros no podíamos cargar la cruz. Pero para ellos que sigamos la cruz y le sigamos a Él, que tomemos la cruz. La gran diferencia es que cuando Cristo tomó su cruz, obligaron a alguien para que lo ayudara. Y yo te quiero decir algo, iglesia. Al que nos va a ayudar a nosotros, nadie lo tiene que obligar. Él lo hace voluntariamente. Y Dios te promete diciendo, si tú tomas la cruz, yo la voy a llevar contigo. Lo que pasa es que muchas veces abandonamos a Cristo y nos dejamos atrás porque queremos caminar más rápido que Él. Y no podemos caminar más rápido que Jesús. No nos adelantemos a Jesús, pero tampoco nos atrasemos en el propósito de Él. Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampararás la obra de tus manos. Oh, tu misericordia, oh, son para siempre, Señor. Porque Él tiene misericordia de ti. Si te caíste con la cruz, cuando tú llevas tu cruz, cada vez que te caes con ella es porque cometiste un pecado. Si caíste de la cruz, cometiste un pecado, no te quedes postrado debajo de la cruz. Levántate y sigue avanzando, porque Dios va a tener misericordia de ti. Porque tenemos un sacerdote que compadece de nosotros, porque Él padeció de los pecados, pero sin pecado. Y este sumo sacerdote se compadece de nosotros. Y dice que nos ha abierto una entrada amplia al trono del Señor, para que seamos participantes del trono de su gracia y de su misericordia. Participemos de la misericordia. Participemos de la misericordia del Eterno. Están a disposición de nosotros, iglesia. Hace poco yo dije que muchas veces nosotros vemos a Dios como si fuera el Dios mezquino. Un Dios que no se preocupa por su criatura ni por sus hijos. Que nos ve pasar cosas difíciles y como que no le importa nada lo que tropiece. No. Dios, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia. La palabra dice que ya Él preparó el trono de la gracia para que tú entres directamente. Y eso lo hizo la cruz del Calvario. Siguen por de mí. Siguen por de mí. Y sígueme. ¿A dónde? A la cruz. ¿A qué fue Cristo a la cruz? A jugar. A bailar. A chocar la mano, mi amigo. A morir. Y nosotros vamos siguiendo a Cristo a lo mismo. A morir. Pablo dijo, yo tomo la cruz cada día. Y cada día soy crucificado por causa de Jesucristo. Y el problema es que nosotros queremos ver en el macro. Y las cosas grandes muchas veces están en el micro, en el día a día. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón como el Meriba, porque el Señor ya estableció un día. Hebreos capítulo 4, versículos 7, 3:7 y 3:13. Ya estableció un día, iglesia. Gloria a Dios. Y ese día es hoy. Quizás es de madrugada, de mañana. El día que Dios preparó para nosotros. Y estamos aquí escuchando palabras del Señor que está limpiando nuestros corazones, sanando nuestros corazones, porque muchas veces se ha endurecido tanto que la palabra del Señor se tiene que convertir en un martillo. Jeremías capítulo 23, versículo 29 dice, oh Jehová, ¿no es tu palabra como fuego, ni como martillo que quebranta la piedra? Y muchas veces estamos esperando que la palabra de Dios venga como mártamo, teniendo un corazón endurecido. Y Dios te dice, ora. Yo no voy a orar. Dios te dice, ayuna, que voy a comer chuleta. Y Dios te dice, ve a la iglesia. No, me voy para la playa. Me voy mejor para el mall a caminar y a ver. Entonces, ¿cómo con un corazón así vamos a esperar que la palabra de Dios sea un bálsamo? Iglesia. Y aún en esto Dios está mostrando su misericordia. La Biblia dice, si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece
Fiel, iglesia. Fiel, fiel, fiel. Y la Biblia dice que dice, si alguno quiere seguir el poder, niéguese a sí mismo, no que neguemos a Jesús. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Que muchas veces en vez de negarnos a nosotros mismos, estamos negando a Jesucristo. Y no estamos honrando al Padre. Porque la palabra dice, este pueblo de labio me honra, mas con sus hechos y sus corazones me niegan, enseñando mandamientos de hombres por doctrina. Y Tito, capítulo 1, versículo 16 dice, este pueblo de labios me honra, con sus corazones me acerca, con sus labios me acercan, mas con sus hechos me niegan. Iglesia, nosotros estamos negando a Cristo con nuestros hechos. Aleluya. La palabra dice, sed imitadores de Dios como hijo amado. La mejor forma de imitar a Dios es imitando a Jesucristo. ¿Sabe qué dijo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí, como yo soy. como yo de quién. De Cristo. Ahora yo le hago una pregunta y usted no tiene que responderme, solamente para meditar en ella. ¿Seremos nosotros imitadores de Cristo? ¿Podemos decir nosotros lo que dijo Pablo? Una iglesia, mira a tus hermanos al lado. ¿Le podrás decir a tu hermano, imítame a mí, como yo imito a Cristo? Si tu hermano que tú estás mirando alrededor te imitara a ti, ¿imitaría a Cristo? ¿Qué tú crees? Piénsalo. Te la voy a poner más personal, utilizándome a mí mismo. Yo, Ariel Miranda Morales, si mi esposa me imitara a mí, ¿estaría imitando a Cristo? Y si mi esposa no imita a Cristo cuando me imita a mí, entonces yo soy un hipócrita. Tus hijos, cuando te imitan a ti, ¿imitan a Cristo? ¿O tus hijos no quieren imitarte a ti? Muchos de nuestros hijos no van a la iglesia porque ven nuestra conducta en nuestras casas. Y en la iglesia somos ángeles, pero en la casa somos demonios. En la iglesia somos santos, pero en nuestras casas somos lobos. En nuestras iglesias alabamos a Dios, pero en nuestras casas le decimos malas palabras a nuestros hijos. A los hermanos de las iglesias los abrazamos y a nuestros hijos los golpeamos. A nuestros hermanos en la iglesia alabamos y a nuestros hijos los insultamos y los maltratamos. Estamos mostrando a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. En la iglesia miramos a los hermanos y al pastor y a la pastora, a nuestra hermana, con una mirada sonriente y amorosa. Y a nuestros hijos los miramos con odio. Somos responsables, iglesia. Gloria a Dios. Y la sangre de Cristo está clamando por ellos también. La palabra dice que Cristo no se presentó al santuario celestial sin primero presentarse con sangre, y no sangre de animales, de machos cabríos, ni de toros engordados, ni bueyes, sino que se presentó con su propia sangre. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, 10, 11 y 12, sino con su propia sangre, porque Él es el sumo sacerdote. Aleluya. Y no solamente el sumo sacerdote, sino que es el cordero inmolado. Y no solamente esto, sino que Hebreos capítulo 12, versículos 23 al 25 dice que esta sangre habla mejor que la sangre de Abel. Y que somos espíritus perfeccionados. Entonces, si nosotros somos espíritus perfeccionados, espíritus hechos perfectos, ¿por qué no actuamos con esta perfección en Cristo Jesús? Aleluya. ¿Por qué no somos maestros en la palabra? ¿Por qué nuestros hijos no creen en nosotros? Gloria a Dios. Qué triste que nosotros seamos alabados en nuestras congregaciones y en nuestras casas seamos aborrecidos por nuestros hijos. Aleluya. Nosotros somos hijos que no aborrecemos a nuestro Padre, porque Él nos ha mostrado bondad, amor, nos ha dado fe para creer, nos ha dado una esperanza en Jesucristo. La palabra dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados, y con Cristo fuimos juntamente muertos, y con Cristo fuimos juntamente sepultados,
Y con Cristo fuimos juntamente resucitados. Y con Cristo fuimos juntamente sentados en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Y con Cristo fuimos juntamente bendecidos con toda bendición en las regiones celestes. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2, versículo 6. Es bueno. ¿Por qué no estamos manifestando lo que Él es? Aleluya. ¿Por qué el mundo no está viendo a Cristo en nosotros, iglesia? Alabamos, cantamos, adoramos, ayunamos, vigilamos, Gloria a Dios. pero todavía hay cositas en el corazón que tenemos. Muchas veces le tenemos un rinconcito al diablo guardado. Hubo una vez en Estados Unidos, esto es una enseñanza, una vez en Estados Unidos una fiesta de Halloween. 31 de octubre. Y estaban celebrando Halloween, había gente disfrazándose de cuánta cosa hay. Y había un culto encendido. Gloria a Dios. Ese culto estaba, gloria a Dios, aleluya, aquí no hay diablo que se meta. Aquí sí que hay gloria de Dios, muy unción. Aquí se metió Dios, y se metió Dios, y se metió Dios, y brincaban, y bulla, y danzaban. Y de momento había uno de esos charlatanes que estaban en la calle disfrazados, y yo me voy a meter en la iglesia. Y estaba disfrazado de diablo. Y esa gente de la iglesia, no, aquí no hay diablo que entre. Y el pastor gritaba y gozaba y cogía. Y se quitaba el gabán y tiraba. Y le daba con el gabán a la gente. Y muchas cosas. Muchas manifestaciones, entre comillas, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no trae desorden. Trae orden. El Espíritu Santo no atrae la atención de la iglesia hacia la persona. El Espíritu Santo guía a las personas para que la atención la pongan sobre Cristo Jesús. Amén. Si una persona le está robando la gloria a Cristo, no está siendo dirigida por el Espíritu Bien, Santo. gloria a Dios. ¿Te escuchas eso? Amén. Orden. Para que digan que no somos locos, dice Primera de Corintios capítulo 14. Para si bien entra un indocto entre nosotros, no digan que está entre los que están en loco. Orden. Se hablan en lengua por 2 o 3 y que uno interprete. Y si profetizan, que se levante uno, no 2 profetizando al mismo tiempo. Orden, orden. Entonces dice que cuando entró el día que, yo soy el diablo, y me los voy a llevar a todos. Lo primero que se escuchó fue cuando el micrófono hizo, pum, pum, cayó al piso. El primero que le pasó por el lado al diablo, que es el tipo que se disfrazó del diablo, por la puerta de la iglesia fue el pastor. El que te dijo, al diablo yo lo tengo debajo de mi pie. Usted fue el primero que le pasó por lo cogiendo. Y detrás de él se fue la directiva, la junta directiva. ¡Pum! Primero, pa, pa, pa. Y ahí se fue toda la iglesia detrás de él. Y el que estaba disfrazado del diablo se quedó mirando así y dijo, wow, qué unción tiene esta iglesia. Y se quedó mirando y vio en el altar así. Y se metió caminando y vio una viejita en una silla de ruedas así. Y él se le quedó mirando a la viejita y le dice, ¿y tú, anciana? ¿No me tienes miedo? Ay, diablito, diablito, no me lleve. Que yo siempre te he guardado un rinconcito en mi corazón. ¿Hemos nosotros guardado un rinconcito en el corazón a Satanás? Gloria a Dios, aleluya. Había un hombre que vendió una casa, puso la casa en venta. Y esto es vigilia, ¿verdad? Amén. Okay. Una casa en venta. Y cuando puso la casa en venta, puso una clausulita chiquitita. Y en la clausulita de la venta decía que él vendía la casa con la condición que le dejaran poner un clavo al ladito de la puerta por dentro de la casa. Y la gente dijo, un clavo, sí. Y ese clavo va a ser mío. Ah, no hay problema. No se sentaron a meditar. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Satanás es inteligente. Yo he escuchado de gente diciendo que el diablo es más bruto. Bruto. Y mira cómo tiene el mundo para arriba. El diablo no es bruto, el diablo que es rebelde. Eso es lo que el diablo es rebelde. Y los que le sirven también son rebeldes. Y dice que y cuando le llegan, está bien, y compraron la casa. Ellos se mudaron a la casa, la amueblaron. Un día estaban así como a las 9 de la mañana y sintieron que tocaron la puerta. ¡Pum, pum, 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 pum! Y abrieron. El que le vendió la casa. Ah, ¿cómo está? Buenos días. Sí, sí. Es que vengo a poner mi corbata en mi clavo. Ya tenía acceso directo para entrar a la casa. Legal, no se lo podían prohibir. Ya él, a cualquier hora que él viniera, tenían que abrirle la puerta. Estaba bien. Se fue. Otro día llegó a las 3 de la tarde. ¡Pum, pum, pum! Sí, vengo a buscar mi corbata. Ah, está bien. Entró, llevó la corbata.
Otro día vino a las 3 de la mañana, bum, 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 bum. ¿Qué fue? Aquí vengo a traer un gabán, sí, lo enganchó. Y así seguía. Hasta que un día llegó y llegó con un pernil de cerdo, descongelado. Y lo enganchó en el clavo. Se fue y no volvió. No podían quitarle el pernil porque ese pernil estaba en el clavo que era de él y por derecho legal no podían tocar ese pernil ni ese clavo porque perdían su casa. ¿Sabe qué pasó? Se pudrió y la casa se llenó de peste y de pudrición. Así somos nosotros cuando permitimos que un pequeño pecado lo guardemos en el corazón para darle lugar al diablo para que venga a poner su basura. Una pequeña mentira, Gloria a Dios. una pequeña idolatría, una pequeña avaricia, un pecado. Y le dejamos puertas abiertas a Satanás, iglesia, para que venga a traer pudrición y olor a muerte a nuestra casa. Y Dios no quiere que olamos a muerte, sino que la palabra dice, andad en amor. Efesios capítulo 5, versículo dice, sed imitadores como de Dios, como hijos amados. Versículo 2, y andad en amor como Cristo también andó en amor, Gloria a Dios. ofreciéndose en sacrificio a Dios por nosotros. Sacrificio en olor grato y fragante. Aleluya. No ha podrido, iglesia. Gloria a Dios. No somos olor a muerte. Aunque a los que se pierden sí. Porque cuando predicamos el evangelio, los que rechazan el evangelio ahora van a oler a muerte. Pero los que reciben el evangelio van a oler a vida. ¿A qué hueles tu iglesia cuando te presentas a Dios? ¿A vida o a muerte? Ungemos a Cristo. Ungémonos los unos a los otros. Gloria a Dios. Miremos por la iglesia y por la salud espiritual de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Congreguémonos, ayudémonos, miremos nuestras debilidades y fortalezcámonos. Veamos las necesidades que hay entre la iglesia y suplámoslas. Personas que tienen pobreza en la iglesia, que necesitan una compra, busquemos cuáles son las debilidades. Muchas veces estamos ayudando personas que están fuera cuando se nos están muriendo los que están adentro. Aleluya. ¿Cómo podemos ayudar a los que están afuera si se nos están muriendo los que están adentro, iglesia? Gloria a Dios. Edifiquémonos nosotros, sanémonos a nosotros, alegrémonos con los que están recibiendo honra y entristezcámonos con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Y seremos mejores creyentes, seremos mejores cristianos. Y la gente verá la unidad de la iglesia y sabrán que Cristo está entre nosotros. Porque la Biblia dice que cuando la iglesia se una, entonces el mundo creerá que Cristo es el Salvador. Hasta aquí mi parte y que el Señor les continúe bendiciendo.